Capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y permítame, para ubicarnos en el contexto, hemos estado hablando de lecciones en el desierto. Y ya ustedes saben, como dice la misma escritura, que en Israel muchos salieron de la cautividad, muchos salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Tenían una promesa. Dios les prometió que los sacaría de la esclavitud, de la cautividad en Egipto y los llevaría a la tierra prometida, pero no pudieron llegar por incredulidad, por desobediencia. Pero esta tarde quisiera hacer una pausa, pero no está del todo lejos de nuestro asunto, y lo vamos a leer aquí en este capítulo 12 de Hebreos. Quiero que vea conmigo, por favor, en el versículo 15, del 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Fíjese, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué manera? Que brotando alguna raíz de amargura, así que el tema aquí es la amargura, pero dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, ¿qué cosa? Fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la peregrinación en el desierto? Tiene que ver, porque de hecho enseguida se vincula. ¿Usted se da cuenta? Mire cómo está ahí mismo, versículo que sigue, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿De cuál monte habla aquí? Así, donde Moisés subió, ¿se acuerda? Para recibir las tablas de la ley. Y dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así que es otra de las lecciones en el desierto. A Israel, a los que no entraron les estorbó su incredulidad, su desobediencia, pero hay algo que también puede estorbarnos a nosotros, porque usted sabe que esa figura del peregrinaje en el desierto es una simbología de la vida cristiana, ¿verdad? Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros salimos también de la esclavitud y se nos ha prometido una tierra, entre comillas, porque no es una tierra, es un cielo, pero un lugar prometido. La promesa que Dios nos ha hecho es de una ciudad celestial, pero tenemos que atravesar un desierto. ¿Qué cosas nos estorban? Naturalmente también nos puede estorbar la incredulidad, la desobediencia, pero hay algo que está mencionado aquí, que es la amargura. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y pone el ejemplo de Esaú, que dice que fue desechado. Ahora, él vendió su primogenitura por una sola comida. Y sé que alguien puede pensar, pero por un plato de lentejas. Pero mire, ahí también hay una simbología, hermanos, porque Esaú la vendió por un plato de lentejas. Alguien diría, yo no la vendería por un plato de lentejas, a lo mejor por un plato de lentejas. No, pero por otra cosa. Hay gente que por algo, comparado a un plato de lentejas, a la luz de lo que perdemos, hermano, está dejando lo que podría alcanzar en las promesas de Dios. Pero para centrarnos, el punto aquí es que tengamos cuidado, dice la Escritura, que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, ¿por qué usa la palabra raíz? Las raíces lo que hacen es eso, enraizar, entrar profundo. Y hay algunos árboles que enraizan pero profundo y van buscando el agua, ¿verdad?
y son bastante profundas las raíces, que pueden dañar incluso los cimientos de la casa o la carretera donde crecen y pueden hacer daño. Y dice que por ella muchos son contaminados. Así que quiero, con la ayuda y el favor de Dios, comentar aquí este tema que no está por demás y que es una lección para nosotros, los peligros de la amargura. Ore conmigo, por favor. Padre, agradecemos en esta tarde la bendición de tu palabra. Te suplico que nos hables a través de ella. Tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Y esto tiene que ver naturalmente con el perdón. Porque ¿qué es la amargura, hermanos? ¿A qué nos referimos con la amargura? Naturalmente que la amargura está asociada con falta de perdón. Cosas que a uno le ocurrieron, cosas que alguien nos causó o que situaciones nos causaron y uno no puede perdonar y eso genera la amargura. Ahora, permítanme arrancar. Yo me gradué en el 86. El año próximo, si Dios nos da vida, voy a cumplir 40 años de graduado del seminario. 40 años en el ministerio y 25 años en Getsemaní, porque llegamos aquí en el 2001. Y cuando yo gradué me enviaron a León. Allá estuvimos 5 años. Luego en Parral, Chihuahua, 3 años. Y luego en Guadalajara. Llegamos a Guadalajara en el verano del 94. Y acababa de ocurrir algo en la ciudad. Yo no lo sabía, pero siempre me llamó la atención que seguido, por el rumbo donde estábamos, de hecho era como una especie de periférico. Había un puente bastante grande, más grande que el que está aquí sobre la Clínica 7. Y debajo del puente había un grafiti gigantesco. Había letras con pintura, pero bastante grande, bastante notorio. Tenía una frase, solo una frase, y pasé muchas veces por ahí y me preguntaba ¿por qué está eso escrito? Hasta que después lo supe. La frase que estaba ahí era: ¿a quién perdonamos? ¿A quién perdonamos? Y pensé, ¿algún abuso que sucedió? ¿Alguna situación muy dura? Y alguien puso eso ahí, pero después conocí la historia. ¿Tienes eso, Cecia? La historia es esta. El 22 de abril de 1992, 22 de abril del 92, un año antes de que, poco antes de que llegáramos, ocurrió una tragedia. Y el 22 de abril del 92 no se borra en la memoria de miles de tapatíos. Ese día, a las 10:15 de la mañana, en la zona centro de la ciudad, ocurrió la primera de 8 explosiones mortales que tuvieron como saldo 212 muertos, escuche, 212 muertos, 1,800 heridos y 69 desaparecidos. ¿Cuál fue la causa de esas explosiones? Fue la excesiva acumulación de gases en el drenaje de la zona centro. Los vecinos habían reportado durante varios días el alarmante aumento de olores que presagiaban una gran tragedia, el olor a gas. Pero los encargados de Protección Civil minimizaron el riesgo y maniobraron para eliminar el problema. Según ellos, las medidas que tomaron no fueron suficientes y la terrible tragedia ocurrió. Las investigaciones posteriores buscando responsables condujeron a la detención de 2 personas, que poco después, cuando los reclamos decayeron, fueron liberadas. La única forma en que la ciudadanía pudo libremente expresar su frustración fue a través de grafitis y mantas, manifestaciones por toda la ciudad. Hay muchas leyendas todavía que dice el 22 de abril nunca se olvida. Y uno de los más incisivos, colocado debajo de un puente, dice: ¿a quién perdonamos? Porque al final nadie se hizo responsable. Hasta el día de hoy la psicosis ante panoramas de riesgo continúa. Fueron, le digo ahora, 22 kilómetros de pavimento abierto de manera terrible. Como lo que usted ve, no estaba viendo, pero no sé si hay más fotografías. El pavimento se abrió y fue una destrucción terrible.
desde el centro hasta una de las orillas de Guadalajara. Y recuerdo, nosotros vivíamos en la zona, cerca de la zona industrial, en una colonia, la colonia Miravalle, en la zona industrial, y a veces había olores a gas, porque hay muchas zonas donde es como en Monterrey, el gas va por tuberías. Y también como es la zona industrial, había las quejas de que las industrias ahí alrededor tiraban desperdicios tóxicos en el drenaje. Pero cuando la gente empezaba a oler a gas, algunos se iban durante días a vivir con otros parientes o conocidos lejos de la ciudad, lejos de la colonia, mientras el riesgo pasaba. Es como una psicosis. Y le digo, hasta el día de hoy esa psicosis permanece. Pero la pregunta tiene sentido, hermano, porque nadie asumió la responsabilidad y por consecuencia nadie pidió perdón. Ve ahora la relevancia de la pregunta, ¿a quién perdonamos? Si nadie se hace responsable y si nadie pide perdón, ¿a quién perdonamos? Porque naturalmente hubo mucha gente que perdió su familia, que perdieron a sus hijos, a sus papás, a seres amados, entre todos esos muertos y heridos de gravedad. Ahora, permítame entonces abordar desde una perspectiva bíblica el asunto del perdón. Y inicio con la definición bíblica, la definición y el fundamento bíblico acerca del perdón. En la Biblia, hermano, el perdón es un acto de misericordia que se otorga libremente como una decisión de la voluntad. Y está basado en el amplísimo perdón que del cielo hemos recibido, ¿sí o no? Este acto voluntario libera a las personas ofendidas de sentimientos negativos como el resentimiento y el deseo de vengarse. Es dejar esa ofensa en las manos de Dios, quien ordenó y dijo, no os venguéis vosotros mismos, sino den lugar a la ira del Señor, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y también dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial perdonará las tuyas. El perdón es una decisión basada en el carácter de Dios. Y es posible, perdón, solo si su Espíritu Santo, que reside en nosotros, nos ayuda. Porque de Él viene la fortaleza, de Él vienen las buenas decisiones. El perdón está basado en el carácter de Dios, porque la Biblia dice que Dios es, le digo como menciona uno de los salmos, porque tú, oh Dios, eres bueno y perdonador. Jesús mismo perdonó a sus asesinos estando en la cruz del Calvario. Y días antes de su muerte nos enseñó, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará las tuyas. Perdonar entonces es eximir o liberar de una deuda, de una culpa o de una ofensa. Y hermano, no está basado en los sentimientos, no está basado en el sentir. Es una decisión intencional, basada en lo que nos enseña la palabra de Dios. Usted nunca va a encontrar que la Biblia diga, si sientes deseos, perdona. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar, para citar un ejemplo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Fíjese, no dice, dice te acuerdas, no dice si sientes. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda y te será acepta. Pero nunca habla de sentimientos, hermano, porque cuando una persona ha sido lastimada, dañada u ofendida, rara vez siente deseo de perdonar. No depende entonces de los sentimientos, sino del carácter de Dios, de su ordenanza para con nosotros. Es renunciar al supuesto derecho que creemos tener para desquitarnos y dejar atrás el resentimiento para jamás volver a sacar el asunto a la luz, bajo ninguna circunstancia. Cuando alguien perdona, hermanos, sabe que hay una confusión, porque la Biblia dice, ¿qué Dios como tú? Dice en el libro de Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Habla de perdonar y olvidar, y la gente dice, esa clase de perdón yo no puedo hacerla. Cuando mucho podré decir, bueno, te perdono, pero no se me olvida. Es decir, los acumula. Y entonces dice, yo no puedo hacer eso que la Biblia dice de Dios, pero realmente lo que nos enseña Miqueas, cuando Dios dice que perdona la maldad y olvida el pecado, lo que está diciendo es que Él no va a sacarlo a la luz. Porque déjeme preguntarle, eso
le va a hacer entender que es obvio. ¿A Dios se le olvida algo? Siendo el omnisciente, el que todo lo sabe, ¿será que tiene lagunas mentales? Lo digo con reverencia. ¿O será que se le olvidan cosas? Él no tiene nuestros problemas, hermanos, que con la edad luego se nos olvidan, ¿verdad? Se nos olvida de plano. Pero Dios no tiene ese problema. Él nunca olvida nada, hermano. Todo lo sabe. Su presencia lo abarca todo y su omnisciencia es total. Así que no es que olvida como lo conocemos. Se me olvidó. No, lo que la Biblia nos enseña realmente es que Él no lo va a sacar a la luz. Para Él ese es un asunto pasado. Así que eso es lo mismo que pide de nosotros. Ahora, hablando del fundamento bíblico, le dije la definición bíblica, pero el fundamento bíblico, voy a mencionarle algunos pasajes. Sígame, porque si los espero a que lo encuentren, entonces tardaríamos bastante más. Pero voy a mencionar varios pasajes bíblicos para abreviar tiempo. El Salmo 103:3, solo si está tomando notas, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y qué interesante que está una cosa enseguida de la otra. Perdona todas tus iniquidades, ¿y qué más? Sana todas tus dolencias, porque es un hecho probado que la falta de perdón puede causar enfermedad. Puede causar molestias físicas y hasta graves enfermedades que pueden incluso provocar la muerte. David afirma en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día se volvió mi verdor, y ahí habla de su buena salud, mi verdor en sequedades de verano, hasta que dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Enfermedades como la migraña leve y severa, enfermedades intestinales, estrés, pérdida de capacidad para dormir y descansar bien por los altos niveles de cortisol, todo eso puede generar la falta de perdón, el deseo de venganza. El Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados... mire, olvidé decirle esto. En la medida que voy citándolos, si lo sabe de memoria, repítalos conmigo, por favor. No quiero que se me arrulle, porque esta es mala hora de arrullarse, ¿ok? Y si ve que su compañero está cabeceando ahí, muévalo así con amor. Muévalo. No te duermas, porque a ti te están hablando. No es cierto, no a ti, pero a todos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Saben que sí sucede eso a veces? El diablo, con tal de que la semilla no caiga en buena tierra, no es problema para él generarnos sueño. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44:22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Segundo de Crónicas 7:14, ese sí lo conoce: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Joel 2:17 y 18: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y si dicen: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, entonces Él, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Miqueas 7:18 y 19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Colosenses 3:13, sopórtense y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así háganlo ustedes. El Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu nombre para todos los que te invocan. Y Mateo 6:14, si perdonas a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial te perdonará. Si no los perdonas, Él tampoco lo hará. Estoy en una versión más entendible. Efesios 4:32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Mateo 18:23-35 es la parábola de los dos deudores. La hemos leído, ¿verdad? El hombre que le debía mucho a su señor y el señor le llama a cuentas y no tenía para pagarle, y entonces lo metió a la cárcel, pero el hombre le suplicaba, diciéndole, ten paciencia y te lo pagaré. No podía pagarle, pero lo soltó, movido a misericordia, y entonces él sale de la cárcel. Ahora, note esta figura, sale de la cárcel donde estaba preso. Sale, estaba libre ahora, pero se encuentra a otro que le debe una deuda que en unos pocos meses podría pagarle. Y lo asfixia, lo ahoga y le dice, págame lo que me debes. Y como no tenía, igual le pidió misericordia, no quiso y lo metió en la cárcel. Así que el asunto llegó a oídas de su señor y lo llamó otra vez a cuentas y le dijo, siervo malo, siervo perverso, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú haber tenido misericordia con tu prójimo? Ahora, la deuda era terriblemente alta, era sencillamente impagable. Le doy unos datos, hermano, para que se dé cuenta. 10,000 talentos debía él. 10,000. Y a él le debían unos denarios. ¿Sabe a cuánto equivale la deuda? Lo hice en números reducidos, pero equivalía a más de 1,000,000 de días de trabajo, hermano, lo que él debía. Más de 1,000,000 de días de trabajo. En años, cerca de 2,800 años de trabajo. En vidas, si usted contara una vida entre los 70 y 80 años, tendría que vivir más de 40 vidas para poder pagar esa deuda. Por eso es que su amo se enojó tanto que él no podía perdonar a quien le debía unos meses de trabajo. Y por eso es que Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda y te será acepta. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, en la Biblia, hermanos, hay ejemplos de perdón y reconciliación. Usted puede recordar algunos, como el caso donde Esaú perdona a Jacob, su hermano, y se reconcilian. Pero mire, el problema es que se reconcilian después de años de amargura, después de años de tropiezo, después de años de que les fue mal a ambos. ¿Por qué esperarse tanto? Si mismo David se acuerda que dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero uno conoce la vida, hermanos, de personas que son capaces de enfermarse, pero jamás piden perdón. La Biblia nos relata el caso donde José perdona a sus hermanos que lo vendieron tras años de sufrimiento. David perdonó la vida a Simeí, quien lo había maldecido. Salomón le perdonó la vida a Adonías. Esteban, en el Nuevo Testamento, perdonó a los que lo estaban matando. El mismo Señor Jesucristo perdonó a los que pidieron su vida cuando dijeron, crucifícale, crucifícale. Aunque nada malo había hecho. El hijo pródigo regresa a casa y es perdonado cuando vuelve arrepentido a la casa de su padre. ¿Por qué el padre de la parábola hizo fiesta? Porque esa parábola refleja el corazón del Padre Celestial, que es bueno y perdonador,
que se duele del castigo y que se deleita en tener misericordia. Por eso Dios perdonó a Nínive, y no solo a Nínive, sino también a Jonás, porque Jonás ya sabe lo que hizo, aunque Jonás no lo entendía y se enojó como el hermano del pródigo, ¿verdad? ¿Por qué los perdonas a ellos? Pero él también fue perdonado. Jonás quería perdón para su vida, pero castigo para los otros, justo como el hermano del pródigo. Y hermanos, finalmente también usted y yo fuimos perdonados, ¿sí o no? Es la razón, es la bienaventuranza de la que habla el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón, y no solo el varón, pero también la dama, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados somos. El perdón es una bienaventuranza. Ahora, ¿cuántos conocen a Ricardo Rodríguez? Bueno, no físicamente. Bueno, mi esposa y yo tuvimos la bendición de conocerlo personalmente. Ahí solo para unas fotografías que tenemos. Pero él se presentó en Saltillo. Ricardo Rodríguez, el que canta Puedo Imaginarme. ¿Puedo ver sus manos si se ubican de quién estoy hablando? Ricardo Rodríguez. Algunos no. Se me pasó pedirte eso, Cecilia. Pero hay una canción que él compuso y canta una canción muy bonita. A ver, intenta buscarla, por favor, Cecilia. Tú que eres rapidísima. Y es sobre la historia del hijo pródigo. Quizás hoy será. ¿Se acuerda? Quizás hoy será el día que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo. En mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Y es como la historia del hijo pródigo. Pero, ¿sabe? Hay un libro que él escribió y él aclara, esa historia, esa canción, él no la compuso pensando en el hijo pródigo. Hay una historia de fondo. Usted oye la canción y cualquiera que la escuche piensa que se basó en la historia del hijo pródigo, porque de eso habla la canción. Pero la historia detrás del canto es que cuando Ricardo Rodríguez se casó, él estaba ya en el movimiento de alabanza y adoración, era un hombre muy activo, era un joven muy activo y luego conoce a esta muchacha, se enamoran los dos, ella se enamora de él y entonces se casan, pero continúan muy activos y él tenía giras, él salía para cantar y ella tenía sus ocupaciones también ahí en la iglesia. Y estaban en una iglesia local, pero él ya era conocido y salía, viajaba. Esa desatención que nunca es aconsejable, sin que se dieran cuenta, fue, ahí está la de arriba, ahorita la ponemos, Cecilia, prepáralo por favor. Esa separación tan continua desembocó en lo que muchas ausencias provocan. Por eso la Biblia dice, hermano, Dios no se equivoca, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y la Biblia también dice, escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, no neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volved a juntaros en uno para que Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia. Es decir, normal que el casado necesite a su mujer y viceversa. Y en esas separaciones, ella le fue infiel. A veces es el hombre, a veces es la mujer, eran jóvenes. Y luego cuando él lo descubrió, ellos escribieron un libro con esa historia y cómo el perdón de Dios fue tan grande, porque muchas historias de infidelidad, hermanos, terminan en el matrimonio deshecho, porque es difícil volver a confiar. ¿Quién se recupera de una historia de infidelidad? Requiere la gracia de Dios. No es imposible, pero sí es tremendamente difícil. Bien, la historia corta es que él se sintió tremendamente decepcionado, traicionado, pero ella se separaron finalmente, para no entrar en detalles. Él la dejó y se fue, y fue un tiempo muy duro para los dos. Pero Dios trató con ambos. Ella se arrepintió
Él también, pero no podía olvidarlo hasta que un día Dios habló a su corazón, haciéndole ver, ella te falló, te fue infiel, pero tú la dejaste mucho tiempo sola. Y finalmente, en la misericordia de Dios, se reconciliaron, hubo perdón. Y ellos cuentan su testimonio todavía incluso. Y escribieron un libro titulado ¿Y si comenzamos de nuevo? Y ellos han ayudado a múltiples parejas en este sentido, a recuperarse de la situación tan difícil de la infidelidad. Y entonces él dice, fue durante ese periodo de soledad y tremendo dolor que compuso ese canto. Y él admite, cuando canta y quizás hoy será el día que regrese, no estaba pensando en el papá esperando al hijo pródigo. Estaba pensando en ella. ¿Puedes poner un poquito, Cecilia, por favor? Para que la ubiquen. Perdonar, hermanos. El punto es, perdonar una infidelidad es posible. El perdón es posible cuando la gracia de Dios obra en nuestro corazón. Cuando somos fieles en asumir nuestras propias responsabilidades y no solo en señalar las faltas del ofensor. Y él tiene una voz preciosa y compone muy bonito. Es un hombre tremendamente usado por Dios. Y uno piensa, qué maravilla que tomaron la decisión correcta, porque qué bendición se habrían perdido ellos y el pueblo de Dios si la amargura les hubiera hecho trizas el matrimonio. Bueno, mientras está listo, ya tú me avisas, Cecia. Quiero mencionar algunos beneficios del perdón y algunas consecuencias de no perdonar. Ok. Esa es una historia hermosa. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún vivo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regresé. Quizás
Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, y en mi casa orará para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Ve la última frase del canto. Solo quiero que regreses otra vez. ¿Y quién supondría que era una canción para su esposa, a quien había perdido? Pero ese es un ejemplo vivo, hermanos, de que el Dios bueno y perdonador, que obra en el corazón de sus hijos, que permiten que su corazón sea quebrantado, restaura corazones, restaura vidas, restaura matrimonios, restaura familias. Ese es uno de los beneficios del perdón, hermano. Ese es uno de los tremendos beneficios. G.J. Ávila era un evangelista, tremendo evangelista. Me tocó la bendición de oírlo predicar aquí en el parque de béisbol, enfrente del Cebetis. Puertorriqueño, fructífero evangelista. Hay una historia que pocos conocen, pero una de sus hijas se casó, vivía, creo, en los Estados Unidos, no estoy seguro, pero un día el esposo de ella la mató, la apuñaló varias veces, hasta que ella murió. Lo detuvieron, cayó en la cárcel y Ávila decidió visitarlo. Lo visitó en la cárcel. El hombre no era cristiano. Y él en la cárcel le habló del evangelio, le dijo que lo perdonaba, que no tenía nada en contra de él, y le pidió que le rindiera su vida a Cristo porque él podía transformarlo. El hombre, el asesino, fue quebrantado y en medio de lágrimas rindió su vida a Cristo. Se consagró al Señor y es un fiel predicador del evangelio. Cuando le preguntan allí a Ávila, ¿cómo pudiste perdonar al hombre que acuchilló a tu propia hija hasta matarla? Y él dijo, yo sabía algo, si no perdono, voy a dejar de ser fructífero. ¿Cómo Dios va a usar mi vida con semejante amargura en el corazón? Así que hasta el final de su vida, allí Ávila siguió predicando y dando fruto para la gloria de Dios, porque uno de los beneficios del perdón es que nos permite ser fructíferos. Mira, la Biblia dice de José que habiendo pasado por todo lo que pasó en Génesis 41,
Él le puso, tuvo 2 hijos, ¿se acuerda? Y a uno de sus hijos le puso Manasés y al otro Efraín. Y el nombre de uno de ellos, dice, José se lo puso porque Dios dijo él, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Jacob, su padre, dijo en Génesis 49, le asaetearon, le causaron amargura y le aborrecieron, pero se mantuvo poderoso. Rama fructífera es José. Porque en José, hermanos, no se albergó la amargura. De alguna manera, él fue de esos pocos casos, pero maravillosos, que son un ejemplo para nosotros, que habiendo pasado por todo lo que pasó, su corazón se mantuvo libre de amargura. Es como dice aquella historia que he contado tantas veces. No puedes impedir que los pájaros revoloteen en tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido ahí. Y sin duda, no lo dudo, que algunas veces la idea de la venganza o de la amargura rondó por ahí, pero él nunca la permitió en su corazón. Y eso se ve en que pudo ser fructífero y en la manera como perdonó a sus hermanos cuando vinieron a buscarlo para pedir ayuda, sin saber que estaban pidiéndole ayuda al que vendieron. En Génesis 50, después de la muerte de su padre, José le dijo a sus hermanos, no tengan miedo, porque ellos tenían miedo, a lo mejor ahora que murió nuestro padre, él se va a vengar de nosotros. Y les dijo, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Así que tener un corazón perdonador nos hace fructíferos, pero también nos hace compasivos. Nos convierte en vasos que Dios puede usar. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Preparado, útil al Señor. Perdonar, hermano, es una bienaventuranza que trae paz y gozo genuino. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una bienaventuranza. Así que por eso en Hebreos nos dice, mirad bien, mira bien, pon atención, ten mucho cuidado, no dejes que brote ninguna raíz de amargura. Hay múltiples enfermedades, les dije, que se asocian con la falta de perdón, que derivan en amargura y pueden agravarse incluso hasta la muerte. Escuché la historia de un pastor enfermo y murió de esa enfermedad, y cuando él fue al especialista, el mismo especialista, sin conocer toda la historia de su vida, le dijo, usted tiene que perdonar, perdone. Pero de eso murió. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Escuche, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La verdad es una cosa y la misericordia es lo que tiene que ver, hermano, con el perdón. ¿Cómo perdona a alguien sin misericordia? ¿Se puede? No, hermanos, porque el perdón está ligado íntimamente. El perdón está ligado a la misericordia. Es lo que dijo el hombre de la historia que contamos hace un rato. ¿No debías tú haber tenido misericordia? Dice que la Biblia que fue movido a misericordia porque le rogó. Así que Proverbios 11:17 dice, escuche, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Es que el daño no es para la otra persona, es para nosotros mismos. El hermano Linden, uno de mis profesores en el seminario, decía, aquel que guarda amargura contra otro, le guarda rencor y no quiere perdonar porque le hizo mucho daño. Es como aquel que le quiere hacer daño al otro tomando veneno él. El dañado es él mismo. ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas que dicen, cuando por fin decidí perdonar y dejar ir libre al otro, cuando decidí hacerlo, descubrí que el cautivo era yo y que la libertad fue para mí. Por eso dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama, en Lucas 7:36. Y usted sabe aquella historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, y él estaba pensando, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que viene. Y Jesús le cuenta la historia a este hombre que era fariseo. Un hombre tenía 2 deudores. Y entonces uno le debía una cantidad y otro otra, pero uno le debía más. Y no teniendo con qué pagarle, le perdonó a los 2. ¿Cuál piensas que le amará más? Al que más le perdonó. Y Jesús dijo, sí, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo no sé si usted es consciente de cuánto se le perdonó. Pero fue mucho lo que se nos perdonó, hermanos. Por eso le amamos al Señor. Y la historia de María Magdalena. ¿Sabe? Cuando Jesús fue crucificado y todos andaban huyendo y escondiéndose, incluidos los discípulos, incluidos los 12, bueno, los 11, porque Judas se había ahorcado. ¿Quiénes fueron al sepulcro? ¿Cuántas mujeres eran? Eran 2. Una era María y la otra era otra María, pero se llamaba María Magdalena. De María se entiende que fuera ahí por la razón obvia. Pero de María Magdalena, ¿qué le lleva con tanta devoción ahí exponiendo su propia vida? De ella, dice la Biblia, Jesús había echado fuera 7 demonios. ¿Se da cuenta de la tremenda gratitud que unía el corazón de María Magdalena a Jesús? A ella le dijo, ve y dile a mis hermanos que los voy a ver en Galilea. A ella le encomendó. Todos los demás no estaban, pero ella estaba ahí, porque echó fuera de ella 7 demonios. Ella conoció la libertad por Cristo Jesús. Al que mucho se le perdona, mucho ama, y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. El rey David, autor del Salmo 32, 42 y 51, tras haber pecado contra Dios, qué maravilla de gratitud expresan estos salmos. Son un modelo de un corazón verdaderamente arrepentido. Saulo, que después fue llamado el apóstol Pablo, experimentó una vida nueva, tremendamente nueva para la gloria de Dios. Por eso él podía decir, mire cómo resume su ministerio y la razón de ello. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy consciente de lo que había sido, muy consciente de dónde lo sacó Dios, y el aguijón en su carne, que los expertos coinciden probablemente en que era ese terrible recuerdo de su pasado tormentoso, del que nada podía gloriarse, porque dice, perseguí cruelmente a la iglesia de Cristo, y él lideró a los que asesinaron a Esteban sin ninguna misericordia. Por eso era un hombre tremendamente agradecido. Pedro, hermano, perdonado, restaurado, transformado por su maestro. Tras la cobarde negación, la Biblia dice que el Señor lo buscó y lo volvió a comisionar. Y eso es una muestra absoluta de la gracia de Dios, del Dios que es bueno y perdonador. Bien, Pedro, el día de Pentecostés y lo que siguió después en su vida, mostraron que sin duda la gracia y el espíritu perdonador funcionan. Funcionó en la vida de Pedro. Recibió otra oportunidad y la aprovechó lleno del Espíritu Santo. Esteban, que tenía un corazón perdonador hasta el final, exculpando a sus propios asesinos, son un ejemplo en la Biblia. Y el mismo hijo pródigo, cuando regresó a casa y causó el regocijo del Padre, un Padre bueno y perdonador, son un ejemplo para nosotros. Y el más grande perdonador de la historia, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios. Tremendo perdón. Mire cómo es Dios, que nos habla del Dios inclusivo, del Dios lleno de gracia y de verdad, que en la genealogía del Señor Jesucristo incluyó a 2 mujeres de mala reputación. Ruth, con un pasado idólatra, pagano, y Rahab,
la ramera, en el linaje sagrado, hermano. Hablando de la escandalosa gracia de Jesús. Así que, amados, perdonar no solo nos libra de misericordia, pero nos hace fructíferos. Concluyo con esto. ¿Han visto la historia de Ben-Hur? ¿La vieron alguna vez la película? En Semana Santa la pasan. ¿Cuántos lo han visto? Un buen número. Sigue estando en internet. Es una historia maravillosa de los tiempos de Jesús. Haré un resumen cortísimo para los que no saben de qué estoy hablando, porque eso es importante. Porque incluso los que la vimos, ¿saben? Hay una frase al final de la película, una frase de Ben-Hur a su amada, que resume la lección que hay en esa película. Ben-Hur crece, él es judío y tiene un amigo que se llama Mesala. Su amigo es romano. Y entonces van creciendo juntos, pero cuando se hacen jóvenes, Mesala ingresa al ejército romano. Y Ben-Hur sigue creciendo ahí con sus padres, tiene sus ocupaciones, es un muchacho próspero, pero llevan caminos diferentes. Y un día por accidente Mesala cree que Ben-Hur intentó dañarlo. Y Ben-Hur le dice que no fue así. Así que lo toman preso, lo mandan como esclavo y lo destierran. Y a su hermana y a su mamá las toman presas. Y Ben-Hur, con esa impotencia de no saber qué ir a hacer de su mamá y su hermana, cuando lo llevan al destierro, él jura vengarse. Y pasa por muchas historias. Es una película larga, pero vale la pena, muy bonita. Y se va, sobrevive a un naufragio, pasa por el desierto, pasa muchas penurias. Pero lo interesante es que lo sostiene vivo el deseo de vengarse. Claro, detrás de todo está la misericordia de Dios que tiene planes para su vida. Y entonces, un día regresa y se enfrenta a Mesala en unas competencias de carreras de carros en el Coliseo romano. Y ahí Ben-Hur obtiene su venganza. Mesala queda gravemente herido y a punto que le amputen los pies. Y entonces Ben-Hur lo ve ahí deshecho y se va. Pero no se va feliz. Y entonces ve a la que era una muchacha que trabajaba con sus papás, a quien él amaba, creo Esther se llamaba. Y ella le dice, ¿pero qué te pasó? Y se amaban mutuamente, pero nunca hubo nada entre ellos. Pero ella lo desconoce, dice, ya no eres el mismo que yo amé. ¿Qué te pasó? Y él admite que el odio lo transformó. Y él insiste en vengarse, pero una vez que se venga, regresa y él sigue siendo infeliz. Esa es la paradoja de la venganza, hermano. Que la venganza no hace feliz a nadie. Y ella le dice, ¿te sientes ahora feliz? Y él admite que no. Pero cuando pregunta por su mamá y su hermana, resulta que ellas están en un leprosario, al final de cuentas. Están leprosas, condenadas a la muerte. Así que todo pinta oscuro para él. Ya se vengó, pero no se siente feliz. Su mamá y su hermana están allá, leprosas, apartadas de todo mundo, condenadas a morir también. Y la única mujer que lo quería ahora dice, tú no eres el hombre de quien yo me enamoré porque estás lleno de venganza. La venganza te arruinó la vida. Pero él dice que no puede cambiar y ahora lo que quiere hacer es vengarse de Roma. Y quiere dedicarse a eso, a vengarse de Roma, porque Mesala ya pasó por eso. Pero hay una escena preciosa. Cuando él iba vendido como esclavo en el desierto, un día que cayó al suelo y abrumado por la sed, Jesús se acercó y le dio agua. Y él nunca se olvidó del rostro de Jesús. Y ahora cuando regresa y está en esa turbulencia donde su alma está envenenada y él quiere vengarse, presencia la crucifixión. Y entonces va y le da agua a Jesús. Cuando Jesús cae, ¿se acuerda? Que Jesús cayó varias veces bajo el peso de la cruz. Ben-Hur se acerca y le da agua. Y entonces lo quitan los romanos y él va y termina muriendo en la cruz. Y Ben-Hur está viendo y lo ve perdonar a sus enemigos.
Y entonces, cuando la escena de la crucifixión pasa, él no sabe qué hacer, no entiende. Y le dice a Esther, su amada, ¿por qué un hombre tan bueno lo mataron así? ¿Él qué mal hizo? Pero lo que más le asombró es cómo puede estar muriendo injustamente y perdonar a los que lo están matando. ¿Cómo es posible eso? Y entonces comprende y se arrepiente. Ahí, en la cruz, se arrepiente. Cuando lo ve a Jesús perdonando a sus enemigos, a los que lo mataron, Ben-Hur se arrepiente. Y la historia maravillosa tiene dos partes. Una de ellas es que hablando él con Esther y le dice que ha renunciado a sus deseos de venganza. Y ella le dice, ¿cómo fue posible eso? Y él dijo, su palabra me quitó la espada de la mano. Sus palabras. Y el epílogo maravilloso es que su mamá y su hermana, que estaban presenciando la crucifixión también, fueron sanadas. Pero la frase que resuena al final de la película, sus palabras me quitaron la espada de la mano. Porque es Jesús el único que puede arrancar del corazón los deseos de venganza, el resentimiento y por ende la amargura. Su palabra quitó la espada de las venganzas de mi mano. Esa es una lección para nosotros, hermanos, porque el mismo Jesús es el único que a través de su gracia y a través de su Espíritu Santo puede traer paz al corazón herido. Porque sabe que, hermano, algo que está comprobado es que las personas heridas hieren. Las personas heridas que no han perdonado hieren. La Biblia dice que los fariseos iban a apedrear a la mujer adúltera. Ellos apedrearon a Esteban hasta morir. Apedrearon a Pablo, pensaron que estaba muerto. Iban a apedrear a Jesús, pero Dios no se los permitió. Y hay gente que así va por la vida, hermano, cargando su saco de piedras. Muchos de ellos son heridos y están haciendo lo mismo. El problema de alguien que va así por la vida con ese saco de piedras es que se van a hundir. No pueden caminar sobre las aguas, se van a hundir. Porque las personas heridas hieren aunque no lo planeen. Así que yo no conozco la vida íntima y personal de cada uno que está aquí esta noche. Pero si Dios le está hablando a usted sobre alguna cosa en que fue herido o herida, quiero animarle en nombre del Señor. Permita que su voz, la voz de Él, hoy quite la espada de las venganzas de su mano. Porque Él es el sanador. Dice la Biblia, hay una pregunta en el Antiguo Testamento, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y le diré la respuesta, sí lo hay, hermano. Él es nuestro sanador y Él puede. Así como ayudó a Gigi Ávila, como ayudó a este varón Ricardo Rodríguez y como ha ayudado a tantísima gente más, Él puede. Él puede ayudarnos para perdonar. Porque no se olvide de la advertencia, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque es lo que sucede, ¿verdad? Alguien dice, es mi vida y yo sabré. No es su vida. No solo es su vida, es la vida de los demás. ¿Ha conocido gente así? Como decimos acá en el norte, amargosa, que es muy difícil estar con ellos. Gente que se queda sola incluso, solos con su amargura y así mueren. Pero ¿qué necesidad hay de eso, hermano? No es lo que Dios planeó para nosotros. Así que en el nombre de Dios es posible perdonar, hermano. Así como se cree en el Señor por fe, también se puede perdonar por fe. Tal vez no lo siento, pero si sé que Dios lo manda, puedo hacerlo y los sentimientos vendrán después. Porque dice, cuando habla del texto que leímos, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún profano o fornicario como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, no la pudo alcanzar, aunque la procuró con lágrimas. Es necesario tomar decisiones hoy. Uno no lo puede posponer. Y cuando la Biblia habla de Esaú, hermano, sé que alguien dirá, bueno, pero al final, perdona a su hermano. Al final. Pero todos los años, ¿por qué vivir todos los años con amargura? Solo para al final arrepentirse y morir. Y la vida plena que estaba planeada para nosotros se perdió. No tiene caso, no tiene caso que el ladrón que vino para hurtar y matar y destruir nos robe ese derecho a vivir la vida como dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es necesario vivir así. Así que nunca permita que la amargura por alguna cosa que sucedió se anida en el corazón. Y si se ha anidado, renuncie a ello en el nombre del Señor. Ponga eso delante de Dios. Como dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Ore conmigo. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde. Te damos gracias por la abundancia de tu palabra para enseñarnos y guiarnos. Y te ruego que esta semilla hoy caiga en buena tierra, en algún corazón que necesita de ello, Señor bendito. Y te suplico, Padre Santo, que hoy tú, en tu grande misericordia, nos libres de la amargura y permitas que si algún corazón aquí ha sido lastimado, herido, dale la gracia de perdonar, Señor, y ser librado de la amargura en su vida. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.